Gracias por venir y creo que lo dijimos en la otra presentación, esto es un poco como en las bodas. Cada uno ha venido por alguien, por una parte. Os lo agradecemos en conjunto igualmente, ¿vale? La individualidad. Vamos a presentar el libro, un libro que lleva por título Set de Letras, y en esa... Igual por eso no han puesto tanta agua. Se llama Set de Letras, vamos a ponerle. Digo que en esa sed o en esa búsqueda de agua, del agua de las letras, pues fue donde nos conocimos los que estamos alrededor de esta mesa, y de alguna manera queríamos celebrarlo. Ya lo celebramos hace unos meses, un mes o por ahí, octubre, 2, de una manera no más multitudinaria, pero sí con todos los autores de la antología. Entonces, bueno, nos apetecía, nosotros que habíamos hecho piña, que habíamos hecho grupo durante varios meses, escribiendo relatos, estos que podéis leer aquí y otros diferentes, bueno, que estuvimos practicando, nos apetecía reunirnos también y reuniros a vosotros, pues para deciros que tenemos este libro aquí en la calle, que estamos muy contentos de él, y que, bueno, contaros un poco cómo se gestó y las individualidades de cada uno a la hora de, bueno, de preparar su aportación. También, por supuesto, gracias al editor de PG Ediciones, que desde el primer momento Anxo tuvo la generosidad de postularse como la editorial para que nosotros juntáramos estos relatos, y bueno, pues le estamos muy agradecidos por todo, por la gestión, por la forma de llevarlo a cabo. Como les decía, lo que intentábamos era hacer algo más íntimo y más personal que el día de la gran presentación, que había pues bastantes más autores, ¿no? Más del doble de los que estamos aquí. Y intentando hacerlo íntimo, con todo eso somos 8. que en fin, no nos hemos quedado muy... nos hemos dividido para que, como siendo 8, bueno, los turnos de palabra, en fin, en una presentación un poco fuera de lo común, nos hemos dividido en 2 grupos, ¿no? Donde yo iré lanzando preguntas a ellas 3 y luego a ellos 4. Y así lo haremos, ¿vale? Por tanda, y luego finalmente pues cada uno hablará de su relato y le da un fragmento, ¿vale? Un poco para dar noticias, porque si leemos los 8 fragmentos, o sea, los 8 cuentos, aunque seáis familia, amigos y gente querida, pues se puede perder aquí la amistad, el amor, lo que haya el vínculo que haya, se puede perder de una manera dramática, y tampoco dar noticias, y luego ya en casa pues cada uno, ¿no? que disfrute los relatos como se merecen, que es tumbado en el sofá y en silencio. Bueno, si os parece, empiezo con mi banda de la mano derecha, donde está Emilia Súnico, Amelia Retamero y Sila Taus. Yo te digo Sila Taus. Sí, claro. Está bien. La primera pregunta, así que me apetecía lanzaros un poco ya libremente, o sea, incluso si vosotros veis que la pregunta también os interesa, lo rompéis. Hay una pregunta cuando llegas a un taller de literatura que es como está flotando todo el rato. ¿Se puede enseñar a escribir? Un escritor, cualquier tipo de artista, ¿no? Y la hemos planteado alguna vez seguro a vosotros en algún momento de vuestra vida. ¿Esto se nace con esto o se va haciendo? ¿Se va cultivando? A mí lo que me gustaría no lanzaros esa pregunta, que es más tópica, sino saber un poco de vuestra historia. ¿Vosotras veníais escribiendo de antes o ha sido una pulsión ya de adulto? Decir, bueno, tengo cosas que he pensado, tengo cosas que decir y creo que la literatura es el camino de expresarme. ¿O era más una cosa juvenil que yo he escrito desde siempre y ahora, bueno, sigo haciéndolo, solo que ahora ya he pensado que iba a publicarlo? Bueno, en mi caso, yo creo que con la adolescencia a todo el mundo le da por escribir, ¿no? Tiene tanta pena de sí mismo que se pone a escribir sobre el yo, ¿no? Pero luego ya, a lo largo de la vida, cuando ya a una ya le van pasando cosas, es cuando
una piensa que puede tener algo que contar. Fundamentalmente eso, y luego ya entra la necesidad de aprender a hacerlo. Porque una puede tener mucha voluntad, pero eso de quien se lo coma, así como así, hasta que ya va aprendiendo las técnicas y ya va teniendo más maestría. Con un maestro como tú, claro. Sí. Un maestrillo liende, que decía mi madre, todavía no entiendo. Bueno, yo más o menos igual, ¿no? Yo creo que he escrito desde que aprendí a escribir las letras. Pero con vocación de que de allí saliera algo... Pues yo no lo sé si la vocación, ¿no? Yo me ponía a escribir, a veces me gustaba lo que escribía, otras veces no. Y bueno, ha habido épocas en que me he reunido con gente, he procurado buscar sitios donde se hicieran tertulias o se aprendiera como en tu caso, o simplemente que nos reuniéramos para leer nuestros escritos o hablar del tema. Entonces siempre me ha gustado. Yo creo que es una vocación. Y saber de escribir, y si se nace, pues hombre, yo pienso que como el cantar, hay gente que canta, que ya le nace porque tiene eso, pero luego después hay que cultivarlo y hay que aprender a hacerlo, hay unas técnicas, y si no, pues bueno, hay gente que tiene mucha técnica y luego a la hora de escribir técnicamente muy bien, pero no tiene eso, creo que en el canto le llama duende. Y hay gente que tiene duende, pero si no tiene técnica, pues tampoco. Pero yo creo que es cuestión de equilibrarlas, de amalgamar las dos cosas, ¿no? Sila. Bueno, estoy de acuerdo con Amelia que hay una parte importante sobre... En parte a la gente pues es que le nazca lo de empezar a escribir, pero evidentemente el proceso de mejora hay que tenerlo, ¿no? Porque sea un genio, que de eso hay muy poquito, la mayoría por mucha ganas de escribir que tenga, además del entrenamiento también de pulir, de conocer técnicas y tal. Y yo sí que empecé de pequeña, pero pues alguna poesía, algún cuento, la adolescencia, como dice, la típica adolescencia de, bueno, pues escribo un poema, no sé qué. Pero luego, pues, por cosas de la vida, me dediqué a escribir ciencia en vez de literatura. Y ya en 2014 estaba muy estresada con el trabajo de ciencia y empecé a escribir como válvula de escape. Entonces ya ahí me animé y y volví a la escritura, ¿no? ¿Y te sirvió como válvula de escape? Hombre, sí, porque ahora mismo que me estoy dedicando más a la escritura que a la ciencia. Estamos capaz. O sea, de momento ha funcionado, yo estoy mucho más relajada de que solo escribo. O sea, que sirve, que sirve. Y bueno, vamos por este ramal. Tendríamos a Maricruz Jaldo. Y Maricruz, llevamos años conociéndonos ya, lo tonto, ¿no? Daniel Silva, que aquí donde ustedes lo ven está en tercero, porque este es un chiste particular que teníamos en el grupo, en los primeros relatos de Dani, nos impactaron tanto, nos impresionaron, nos gustaban tanto a todos, que rápidamente vimos que no estaba en su curso, que era un niño de tercero, aunque nosotros estábamos en primero. Y bueno, ya se ha quedado con esa broma, ¿no? Para siempre. Irene Fernández Romacho, con su sombrero, y Julia Maike, ¿vale? Son los que cerramos este grupo. La pregunta que lanzo, y lo mismo, vosotras intervenís cuando os dé la gana, si lo consideráis oportuno. Una vez que tienes la valentía o la osadía, o bueno, no sé cómo decirlo, porque hay que romper cierta barrera para apuntarse, aunque parezca que no, para apuntarse a un taller de algo, porque, no sé, a mí me da la impresión de que vivimos un poco con esa cosa de esto, hay que saber, o sea, esto se viene sabido, ¿no? Que ahora que llegáis aquí, que me enseñen, juntarme con gente, decís que escribo, que también eso da fatiguilla. Claro, es una cosa como personal, ¿no? No es, o sea, no está así a la orden del día. Una vez que rompéis esa barrera, ya nos conocemos, empezamos a hacer cosas. ¿Qué diríais? Y esto es una cosa que a mí a nivel, o sea, digamos, profesional, me interesa mucho. Y lo hablo con otros escritores. ¿Qué creéis que os ha cambiado? O sea, ¿qué habéis descubierto de vosotros que antes no sabíais? ¿Qué os ha aportado la literatura, escribir semanalmente, constantemente? ¿Qué te has encontrado de ese Dani que tú no conocías, de esa Maricruz que tú no conocías y de repente has dicho, joder, esto me lo ha desatado si hay algo, ¿no? Me lo ha desatado la literatura. Algo que hayas descubierto de ti que no... Bueno, que no ibas con esa vocación de encontrar. Bueno, si me toca a mí, que me encanta, pues que hay mucho que aprender.
muchísimo por aprender. Se abre un mundo nuevo, por lo menos para mí, ¿no? En cada clase aprendíamos cosas diferentes y hay que descubrirlo, por lo menos ganas de seguir investigando. O sea, ¿a ti te pareció como que iba a ser más fácil o qué? No, por ahí. No más fácil, sino que, ya te digo, que se abre un mundo nuevo. Que no era sentarse y venga, a ver qué se me ocurre, o que tengo una idea ahí dando vueltas desde hace tiempo y lo escribo. No, se necesita tiempo, trabajo, dedicación, creo, ¿no? O a quien le salga porque tenga duende, pues genial, ¿no? Pero si no, hay que leer mucho, hay que hablar mucho. Mucho hablar, sí, yo también creo que hablando se abren campos que... Sí. Y leyendo desde luego, ¿no? Leer la gasolina del escritor, no hay otra gasolina que no sea mucho más que la vital incluso. Lo hablamos muchas veces, ¿no? Y dices, pues te vas a la Annapurna y ya tienes algo que contar, o no. O te lees un libro sobre la Annapurna y a lo mejor eso te da más, ¿no? Más posibilidades. Bien, ¿tú cómo lo ves? Yo lo que he descubierto al empezar porque es verdad que cuesta, ¿eh? Es decir, venga, me voy a apuntar a un taller. En mi caso me empujaron, mucha gente me empujó, hasta que para que se callaran, pues Y bueno, pues lo que he descubierto es lo que yo sospechaba, ¿no? Y es pues, que no sé escribir. A pesar de que la gente diga que viene a escribir, pues claro, llega ahí y claro, de pronto este hombre empieza a decirnos que hay técnicas para... Zoom, que si hay que irse a... que si hay que darse una vuelta por el campo el príncipe a ver lo que dice la gente y a ver qué te sugiere. O sea, yo siempre había escrito, ¿no? Ahí me cuelo en la pregunta de esta gente, había escrito porque yo creo que hay una necesidad, no escribir sino expresarme. O sea, yo hablo mucho. Y entonces cuando no tengo con quién hablar, pues escribo. Eso desde que era chiquitilla, yo que sé, desde siempre. Y entonces yo creo que con esto lo que se descubre, como decía Julia, efectivamente que hay mucho por aprender. Hay muchas técnicas y hay muchas... Lo que descubres es que tienes la posibilidad, si te gusta escribir o si te atrae, tienes la posibilidad de encontrar la herramienta adecuada para llegar tal vez al escritor que tú podrías ser si lo trabajas. Eso es lo que yo he descubierto, que con estos talleres se pueden encontrar esas herramientas. Gracias. No me refería yo tanto a los talleres, porque parece que nos estamos dando bombo aquí. No, entiendo perfectamente. Sino como a nivel personal. Yo no he hecho nada más que talleres. Sino, ¿sabes? Como a nivel personal. No, lo digo por ellos dos. Que como a nivel personal, así de decir... Bueno, sí, eso es a nivel personal lo que tú estás diciendo, pero yo te lo enfocaba a ti y tú no me lo enfoques a mí. Sí, yo un poco a nivel personal lo que dice... Yo el arte en general lo pienso un poco que tiene que salir de nosotros como muy libre, ¿no? Como que no puede encorsetarse en nada y entonces también tiene un poco de escepticismo respecto a todo lo que se dice de técnicas y tal. Pero cuando me he metido a lo que yo he aprendido, lo que yo me llevo de todo esto es que te pones en situaciones diferentes y eso es lo importante porque yo a lo mejor estoy acostumbrado o quiero contar algo, lo cuento a mi manera, pero el hecho de contarlo así siempre te lleva a contarlo de la misma manera. Y al compartirlo con otra gente, ver sus puntos de vista, ver el nivel que hay por otros sitios, ver las ideas que te van aportando, todo esto te va colocando en lugares diferentes y de esos lugares pues vas aprendiendo cosas. Y eso es lo que yo me quedo de todo esto. O sea, como una visión más poliédrica, ¿no? Del asunto. Efectivamente, y yo pensaba, pues a lo mejor lo que ha comentado Irene del zoom o del estribillo, pensaba que eso a mí me iba como encasillar, como a que no iba a tener espacio para moverme luego yo a la hora de escribir, y al contrario, luego descubres que como un músico, por ejemplo, que toque la guitarra, si toca un ratito el piano, aunque parezca que es otra cosa diferente, nos va a aprender cosas que luego va a poder transportar a la guitarra, aunque es lo que le gusta en la guitarra. Pues yo igual, a mí lo que me gusta es expresar lo que yo voy sintiendo, pero al haberme ido a ciertas técnicas, digamos, más dirigidas, he encontrado mucha más facilidad para luego, cuando vuelvo a mi zona de expresarme yo mismo, mucha más facilidad para llegar a otros sitios diferentes a los que no llegaba antes. Ustedes que están tercero, ¿eh? Yo creo que ya ha probado y ha pasado al cuarto.
ellos, pues yo lo asumo todo lo que han dicho ellos. Pero lo tuyo, ¿a ti qué te ha dado? A mí me ha dado muchas cosas. Primero, conocer gente estupenda. Y mucha risa que no hemos Y pegado, mucha risa. Primero, conocerte a ti. Sí. Porque eres extraordinario como persona y como profesional. Eso es el primer punto, primer point. Y luego el resto de compañeros, porque eso te da una riqueza también increíble. Eso es lo que han dicho, lo que ha dicho. Te abre la mente, porque cuando tú ves muy distintas formas de expresarte, cada uno tiene su estilo, su visión, pues no sé, es como que te quitarán las orejeras, así como los burrillos, ¿no? Y empiezas a ver otras cosas. Y luego, pues eso, pues también he descubierto mis limitaciones, que son muchas, que muchas las sabía, pero he descubierto otras muchas nuevas. Y que eso, que apenas estoy en mantilla, que no sé, que solo sé que no sé nada, pero estoy aprendiendo, y que creo que también que es muy importante, que eso, que aparte de que te guste expresarte, de que tengas cosas por decir y demás, que es muy importante el trabajo y la disciplina, que a mí me cuesta tener una disciplina, y entonces estar en estos talleres o tener a un guía como tú, a un maestro, ¿no?, que te lleva un poco, pues te marca una disciplina que de otra manera a lo mejor pues yo no tendría, de ponerme delante de algo que me cuesta de entrada cuando nos han mandado algún ejercicio que es un poco complicado, algunos decir, venga, ahora esto de esto, y madre mía, un amor hermoso. Y entonces ahí te encuentras contigo mismo, con eso, con quién eres tú, con lo que tienes ahí guardado, y luego pues lo que sale a veces pues también es muy sorprendente para uno mismo, ¿no? Porque dices, madre mía, esto estaba dentro de mí, ¿no? Esto lo tenía escondido. Lo tenía escondido. Entonces también para mí el escribir, mejor o peor, que ya digo que he descubierto hasta que tengo faltas de ortografía que creía que no tenía y cosas de esas, pues para mí es como una autoterapia y una forma de un desahogo, y eso ya es un conocerme a mí misma a través también de los demás y de lo que escribo, no sé. Me interesa mucho eso, ahora lanzamos también ya por otro lado, pero antes lo que dices de los límites, que he conocido mis límites. Eso que puede parecer, bueno, que te constriñe de alguna manera, yo creo que es todo lo contrario. En cuanto uno sabe sus límites, ya sabe cuál es su terreno de juego. O sea, fuera de ahí la pelota te va a ir mal porque no lo conoces, pero dentro, y entonces empiezas a escribir dentro de tus límites, y ahí es donde empiezas a sacar chicha. O sea, que a mí eso de conocer los límites me parece genial. Luego los límites se van ensanchando, claro, los límites se van ensanchando. Y han hecho ellos un poco alusión a lo de tanto Maricruz como Dani, a, bueno, cuando tienes que hacer un trabajo que te han mandado, ¿no?, y ya ves el de los demás. Para vosotros que no lo sepáis, nosotros básicamente hemos trabajado que cada semana desarrollábamos una técnica o un par de técnicas, probábamos en clase, discutíamos, dábamos un poco de teoría alrededor de eso y nos llevábamos un trabajo para un relato para hacer en casa con alguna de esas técnicas, ¿no? Entonces teníamos una semana para devolver el relato y luego lo veíamos en clase y entre todos leíamos el de todos, ¿no?, en una proyección, en una pantalla. Esto, que bueno, que es un poco lo que está contando, la pregunta que os quiero lanzar, ¿es más fácil o ha sido para vosotros más fácil o más difícil escribir así? Porque de alguna manera no, en absoluto, o en buena parte te están coartando la libertad creativa, y por otro lado estás obligado a desarrollar unas técnicas o a pelearte con eso que a veces conocía, a veces no conocía. Lo digo porque ya me adelanto, y esto también es experiencia de muchos cursos y mucho tal, que bueno, contigo pasa, ¿no?, con Irene, que tú dices, yo como no esté en un taller no escribo. Porque luego hay gente que esa libertad, ¿no?, digamos, no la ejecuta, y cuando está en su casa, como no hay alguien que le diga, tú el lunes tienes que traer aquí esto, no lo hago. No, escribes cosas que luego al final pues no tienen, que es nada más que para salir del paso, ¿no?, de ese momento. Pero escribiendo, para hacer un relatillo que merezca la pena, que alguien lo pueda leer, pues es verdad que a mí me tienen que empujar, ¿vale? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, hace un esfuerzo bastante mayor, que cuando estás en tu casa, salvo que ya tengas una pretensión muy clara de que es lo que quieres escribir. Pero el taller sí te empuja porque tienes un reto de que lo van a ver todo el mundo. Eso ya te hace que te esfuerces más.
No tienes Luego- público. Luego, Tienes lectores, claro. Cuando- De una semana para otra tienes lectores asegurados. Cuando te ponen pantalla y empieza a decirte esto, Emilia, fatal. Entonces, la verdad es que cuando mejor se aprende, cuando pones en la palestra el de una y empieza a señalar los fallos, se aprende mucho más, muchísimo más que cuando se hace en petit comité. Porque eso como te duele, te llega adentro y una se pone más las pilas. La verdad es que es un proceso también de madurez, ¿no? No somos tan espartanos, no estás asustando. No, pero Sí, sí el aceptar que te equivocas mucho y que estás ahí para aprender. Entonces es un ejercicio de humildad muy bueno. Y lo que tú dices, Muy o sea, bueno. ese fallo, ya ves que no es público, que a lo mejor somos 8 lo que estamos viendo, los 7, 8, que no llega a ser una cosa pública. Pero como sí hay gente mirando Con mucho un público, nivel, con mucho nivel. no lo vuelves a cometer. Nada más que el susto que te entra por el cuerpo, ese que ve ahí no lo vuelve a cometer. Bueno, en mi caso, a mí me pasa como el de, si a mí no me empujan, últimamente yo no escribo. Entonces, por eso me apunto a los talleres básicamente. O sea, en un 60 o 70% me apunto para escribir, porque se me ocurren muchas cosas, podría hacerlo. En otras ocasiones, pues igual sí, tenía temporales, me ponía a escribir, hay una novela, relatos, cosas. Pero bueno, aquello que los guardas, que los metes, o a lo mejor en un grupo que he estado, pues que han leído y tal. Pero en el caso de los talleres sí que me fuerza más a escribir, pues a lo mejor por eso, por la propia disciplina de que antes ha hablado alguien, y también porque, bueno, pues porque lo van a leer. Y yo voy a desmentir un poco a Emilia, que ha dicho fatal. No es verdad, nunca ha dicho él fatal. Bueno, además, de una manera... Bueno, yo creo que esto aquí habría que corregir esta palabra. La cosa es, el foco para vosotros, no me lo mandéis a mí. Esto se repite, o esta palabra aquí la podríamos cambiar. Pues, entonces, yo creo que la manera en que tú tienes de corregir a mí me ha animado muchísimo. Yo creo que a todos nos anima muchísimo, porque sacas lo bueno de cada uno de nosotros. Y lo que hacemos mal lo dices de una manera tan sutil o tan asertiva, ¿sí? Que lo corregimos, pues de una manera, lo corregimos muy bien. Es que tampoco creo, honestamente, y te agradezco todo lo que ya sabes No, que y nuestro no cariño es muy por grande. hacerte Ya mal, lo sé. es porque ella ha dicho muy mal. Por echarse ella el cargo de lo malo. No, sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no hay otra manera, yo entiendo que no hay otra manera de señalar lo que puede ser un error. Un error se señala como lo que es un error, pero no es malo, per se, es un error. Entonces, bueno, pues ya lo vemos y quiero decir que no... Y además un error que casi siempre no, en literatura, en todos los casos un error siempre tiene solución. Que es borrarlo y darle la vuelta. Con lo que tampoco es... Pero yo entiendo lo que dices y la verdad Pues yo, o sea, depende del tipo de ejercicio. Había veces que sí me sentí un poco constreñida porque dices, ¿qué tienes que, por ejemplo, eso? Tienes una foto y tienes que sacar un cuento de una foto. Pues a veces la foto te inspira una historia, por ejemplo, el cuento que voy a leer hoy me inspiró una foto y un título, pero hay veces que ves la foto y dices, esto no tengo ni por dónde cogerlo, ¿no? Entonces hay ejercicios que sí, ejercicios que no. Pero en general a mí por lo menos me sirve como para darme más ideas, ¿no? Porque el hecho de tener un ejercicio ya te hace plantearte una idea alrededor de la técnica que estés usando. Entonces, yo lo veo útil como para inspirar un poco más la creatividad, encauzar un poco más, porque a lo mejor tiene una idea flotando de tengo una historia pero no sé cómo contarla. A lo mejor esa técnica es, mira, esta me iría estupendo para contar esta historia, que no sabía cómo contarla. Entonces te ayuda a darle forma a la idea. Entonces, desde mi punto de vista es muy útil por eso, porque es verdad que tiene la parte, como dice Dani, que igual me constriñe un poco a lo que yo quiero hacer, pero a veces lo que hace es que te ayuda a darle forma y a convertir la idea en un cuento que dé. Claro, la idea es un poco... Nos fijamos en la técnica, nos dice, tengo que desarrollar esta técnica, pero es que eso te obliga a abrir la puerta de la imaginación, que normalmente, bueno, cada uno la puede tener más o menos entornado, más o menos cerrado, pero ya tengo un cómo, ahora tengo que buscar el qué, ¿no? Pero ya me dan el cómo, que es algo que te obliga por otro lado.
ya vamos a cerrar la ronda de preguntas con esta última por aquí y luego empezaremos un poco a que nos hablen de su relato y a escuchar cómo suena. Y bueno, para terminar, este camino que empezó en octubre pero que ya está aquí, es un camino de inicio, es un hobby, quiero decir, pensáis en el futuro, ¿cómo pensáis que va a ser vuestra relación con la literatura en el futuro? ¿Más íntima? ¿Se va a quedar así seguir haciendo talleres? ¿O cómo veis? Y esta ya digo, cuando te la gana. Yo no tengo ni idea. Sinceramente. Hombre, hay una parte de mí que le gustaría seguir investigando, como decía antes, porque tiene ideas, tiene ganas, yo creo que hay historias que contar, pero también hay que sacar tiempo, que algunas veces es difícil, pero también pienso que si algo lo quieres, sacas tiempo. Tienes tiempo para dedicarse. El otro día contábamos aquí justo presentando un libro de Ginés Frutillas sobre Virginia Woolf y bueno, era un ensayo sobre otro ensayo de Virginia Woolf, el de Una habitación propia, y bueno, la conversación luego salió que decía Virginia Woolf que necesitaba para ser independiente, es decir, en aquel momento una mujer para poder escribir las 500 libras al año, ¿no? Que era lo que había calculado que con eso podía escribir. Y lo que luego hablando aquí con el público y también dando a todo el mundo opinión, todos coincidíamos en que en realidad lo que compras es tiempo. Lo único, o sea, hoy por hoy un escritor come como todo el mundo, pero lo que necesita, el dinero que necesita es para comprar tiempo, para poder escribir, que es lo único que exige realmente la escritura, evidentemente, ¿no? Y habló algún escritor que había aquí con familia y se levantaba a las 5, porque a las 7 ya se tenía que ir a trabajar. Entonces de 5 a 7 encontraba ese momento de soledad, de silencio y luego ya trabajaría muy lentamente. Sí, tiempo. ¿Y tú, Irene, cómo lo ves? Yo tampoco veo nada. Yo no veo nada. No, quiero decir, yo como me veo, o como, desde luego, a mí me va a gustar seguir escribiendo. No solo gustar, sino que yo lo voy a seguir necesitando, está claro, ¿no? Pero sé que voy a tener que practicar muchísimo porque tengo alguna cosa que contar, pero todavía no sé, no tengo la técnica, no he usado suficientemente esas herramientas que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Para contar lo que yo quiero contar de una manera chula, como a mí me gustaría contarlo. Creo que ahora mismo no sería capaz. Entonces, ¿cómo me veo? Pues sí, pues me veo yendo a los talleres toda la vida. De verdad, ¿eh? No era esa la intención. Yo, por mi parte, a mí me encanta escribir y sé que es algo que voy a hacer siempre. Entonces, a mí, si se le pudiese dar un enfoque, digamos, pues más profesional, me encantaría. Y porque yo siempre he escrito, pero desde hace un año o dos he descubierto el placer, digamos, de que te lean, porque yo nunca lo he enseñado. Y ahora, pues, bueno, pues está muy bien, porque lo que hemos dicho, te aportan cosas, tú ves que tú puedes aportar cosas a la gente y la verdad es que eso me encanta. Entonces, si pudiese darme tiempo para escribir, o sea, yo usaría la literatura también para conseguir tiempo, como tú has dicho, y eso sería para mí un sueño, así que eso. Está en cuarto ya. Está Seguro que está en la mejor disposición. Pues yo no sé, el futuro es incierto, ¿no? Hay que vivir el día a día, pero no obstante, pues nunca se sabe, porque no sé, se puede escribir de muchas cosas y no siempre teniendo un nivelazo. Yo sé que no voy a ser nunca Gabriel García Márquez, pero eso no quiero que me limite para escribir de otras cosas, y yo creo que siempre, mientras que tengas cosas que decir y que expresar y que quieras transmitir a los demás, siempre vas a tener cosas para escribir. Que las escribas con mayor o menor nivel, más bonito o menos bonito, a mí me gustaría, porque en la vida hay que, como dicen, ¿no?, plantar
un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo he escrito también algunas cositas de adolescente y de no sé cuánto y tal, pero creo que no me quiero morir sin escribir algo más consistente que pueda servir a los demás. Y sin plantar un árbol, que la cosa el árbol sí lo he plantado, y tengo una hija estupenda y maravillosa, así que me falta el libro, que lo escriba de una manera o de otra, que tenga más nivel o menos, y por qué no. Hace un tiempo, eso, como ha dicho él, yo hace muy poco tiempo realmente no me atrevía ni a enseñarle a nadie lo que escribía porque me da una vergüenza supina. Y ahora estoy aquí, delante de un montón de gente que no conozco de nada y estoy hablando como si, yo qué sé, fuera Francisco Umbral, he venido a hablar de Francisco Umbral. Entonces nunca se sabe, la vida da tanta vuelta, independientemente de que repito que no me veo ni soy Cervantes ni nada por el estilo. Pero ni falta que hace, porque libros hay de muchas clases, de muchos niveles, de muchas temáticas, y porque yo no puedo escribir. No me quiero poner límites, no lo sé. No es sé curioso porque es que ahora, conforme estaba hablando, dice, bueno, no sabemos lo que vamos a hacer en el futuro o cómo va eso, pero simplemente en un curso, en el curso que hemos tenido nosotros, o algunos de los cursos que hemos dado, porque algunos hemos hecho más, pues son 8 semanas, si son 8 deberes, que son 8 relatos, ya te juntas con 8 relatos. Quiero decir, pues hay libros de relatos que tienen 10, 12. ¿Me explico? Quiero decir que sin darnos cuenta vamos acumulando material, que es un poco lo que tú dices. Pues no sé lo que voy a hacer, porque yo material ya voy teniendo. O a lo mejor te atreves a hablar de otras cosas también, que no tienen que ser literario, puede ser otro tipo de literatura, otro tipo de historia. Nunca se sabe. Bien, bien. Pues empezamos. Por aquí. Bueno, no sé, sí, ya seguimos, ¿eh? Sí. ¿Quieren que ya? Bueno, pues por mi parte yo puedo decir que la escritura se queda conmigo. Yo voy a seguir escribiendo. ¿Qué saldrá de ahí si algún día va a merecer la pena que me atreva a publicar? Bueno, pues ya el tiempo lo dirá. Pero la escritura forma parte de mí. Entonces eso yo escribo cotidianamente. Entonces es que además es una cuestión que un buen relato no surge así, por lo menos en mi caso. Te coge escribiendo. Entonces el trabajo y el esfuerzo es lo que te hace que vaya saliendo mejor las cosas. Esto ya vosotros lo he dicho seguro muchas veces, ¿no? De un libro que me gusta mucho, que es un libro de poemas, que es de un autor magnífico portugués que ya murió, que se llama Eugenio de Andrade, y es un libro metaliterario, ¿no? En donde el poeta habla sobre la literatura, cómo él lo concibe, y el título es Oficio de paciencia. Y es que la literatura es un oficio de paciencia, por eso lo de comprar tiempo. Por lo tanto, yo creo que en esa paciencia viene lo que tú estás diciendo, escribir. Oye, que luego se da la coyuntura de que me gustan los relatos que tengo realmente, o la novela, o el libro de poemas, o lo que sea, que tengo y quiero darle salida y tal. Magnífico, es lícito y seguro que lo que pasa, pero en principio ir disfrutando de la literatura y con paciencia. Luego ya, bueno, yo lo veo así. Luego, el tiempo ya. Bueno, nos cuentas un poco de tu relato y nos lees una parte así y damos la última ronda. Bueno, mi relato no salió de tu taller. Bueno, así podrán comprobar, a ver. No, la verdad es que es fruto, ha bebido de los talleres, porque si no, no hubiera salido así. Pero fue porque hubo un concurso que se me ocurrió echar los papeles para presentar algo y se lo comenté cuando estábamos en el taller y me dice, qué mala idea, quítate de la cabeza que no te va a salir bien. Y de hecho, los 2 primeros que te enseñé fueron a la papelera, casi. Y digo, bueno, pero es que he presentado los papeles, a mí me da vergüenza no llevar nada. Y casi ya con el tiempo en contra, pues digo, pues una alegoría. Y entonces me puse a escribir y de pronto es que me salió, no del tirón, pero casi. Pero ya llevaba casi 2 meses intentando trabajar la idea en mi cabeza y escribiendo cosas, ¿no? Trabajándola, seguro. Trabajándola. Eso, y era un concurso sobre el tema de la igualdad y la idea en sí que constreñía el ejercicio literario, pues era un poquillo complicado. Entonces al final pues hice una alegoría y que me quedé muy contenta.
Pero lo que me dio más alegría fue cuando tú me dijiste que no había salido bien. Está muy chulo. Entonces, Es muy gracioso porque, claro, nosotros al fin y al cabo, a mí me parece que esto es muy bonito lo que estamos haciendo para nosotros, ¿no? Porque vas cogiendo confianza y de las cosas más interesantes para mí que al final acabas conociendo cómo funciona la cabeza de cada uno, ¿no? Porque escribir es un ejercicio de reflexión y de volcar esas varias reflexiones, ¿no? Entonces vas sabiendo, y es que ahora escuchaba a Emilia, y Emilia es la complejidad. Emilia, cuando ya la va conociendo, es el gusto por la complejidad, ¿no? Entonces por eso decía ella, salió raro así al principio, pero es que, o sea, cada uno, ¿no? Es así, igual que yo siempre le decía a Amelia es no sé, sería como, si uno imagínate que fuésemos el entrenador, el jugador ideal, porque tú también le explicas la técnica, esto es así, así, mira estos ejemplos, y al día siguiente Amelia viene con eso, así, con un relato hecho que dice, exactamente igual que entonces, y cada cabeza funcionamos de una manera, y eso es chulo cuando ya nos vamos conociendo. Leo un poco. Bueno, pues, perdonad antes de nada porque me voy a trabucar. Bueno, el relato se llama Huellas, y voy a leer solamente una parte. Agrando los pasos, casi a saltos, mis pies envueltos en huellas de arena. Son delgadas huellas de pies enchancletados. Las huellas se acercan a la orilla, alimento del agua. Casi siempre he seguido el camino trazado. Creía que estaba bien aleccionada. Una torpeza pensar que siempre iba a ser así, que conseguir los pasos de la huella madre todo iba a salir bien. No sé en qué momento se me torció el camino. Quizás mis pies calibraban demasiado, pero aquellas huellas ya no me sirven. Son planas, fijas, sin gracia. He descubierto que hay infinitas formas de avanzar para andar con pisada propia, firme y ahuecada de sueños. Hay días en que las huellas se tornan negras, oquedades de dudas tropezadas. No consigo apuntar hacia el horizonte, me despisto y a menudo caigo en la noche con miedo de volver a casa. Creía malgastar la suela hasta que descubrí nueva senda donde otras huellas, también extraviadas, empezaban una nueva danza, inventando pasos, creando ya trayectos muy pronto hallados. Amelia, ¿de dónde surge tu relato? Bueno, un poco... el relato es un relato antiguo. Digo antiguo porque tiene muchos años. Y fue a ver si ninguno la había hecho en el taller. Me explico. Pues era de esas veces que escribes porque quieres escribir, porque se te ocurre algo. Y dices, pues lo voy a escribir. Y te levantas y lo escribes. Que no era que nadie me forzó. Ahora necesito que me fuercen. O sea, necesito que alguien me empuje para ponerme a escribir. Y entonces resulta que estaba yo escribiendo unos relatos de un personaje inspirado en alguien que yo había conocido, que era un personaje, de hecho yo le quería llamar el poeta carpetobetónico. Producía mucha risa, le llamé Rufino, y de hecho tengo la novela en casa, en el cajón. Es una novela que literariamente no vale un pimiento, pero te tronchas de risa cuando la lees. Entonces estaba yo con este personaje y veía que el personaje me llevaba a mí, yo que estaba escribiendo y quería, y decía, pero y cuando hablaba con mis amistades, eso, hablaba de Rufino, y cualquier cosa decía, esto lo haría Rufino. Y Rufino se había convertido en un personaje real. Y eso era algo que yo decía, pero ¿cómo es posible algo que yo me estoy inventando y que es real? Y entonces se me ocurrió escribir un relato acerca de eso. Entonces, cuando lo escribí, pues se quedó ahí. Era la gente que lo había leído, le había gustado. Y en una de las ocasiones que tú mandaste una técnica, yo, pues yo creo que esto, y así no tengo que hacer nada. Me suponía mucho esfuerzo toda la semana a pensar. Te ríes porque conoces esa. Y era, claro, el relato era muy largo, digo, a ver cómo pero dijiste, tú no, es igual, lo vamos a leer entero y te había gustado, digo, pues ya está. Entonces cuando se dijo, elegid un relato para este, lo he ido puliendo un poquito, y entonces, bueno, y ha sido este el que he puesto. O sea que es
antiguo, pero es de una de las técnicas que se usan. O sea que cumple. Cumple. Yo voy a leer un trocito del centro. El título es Ocupas. La luz del dormitorio se había colado en la oscuridad del salón. El corazón se le desbocó de nuevo como un caballo ante una serpiente. En el sofá se recortaba una silueta con dos cabecitas. En el sillón, una silueta con una cabeza. 4 ojos grandes, negros y asustados, se clavaron en su cara de sorpresa. Otro par de ojos, más serenos y maduros, recorrieron la cabeza despeinada, la cara aún marcada por el sueño y la bata larga de color granate de una aprendiz escritora. «Buenos días», se atrevió a pronunciar con voz balbuciente. Desde el sofá de color salmón, una coleta con lazo rojo y un tupialo Elvis se miraron en silencio. Una frente prolongada hasta el occipital que permanecía en el sillón le lanzó una sonrisa de complicidad y finalmente contestó: «Buenos días». La aprendiz escritora no podía dar crédito a sus ojos. No era su marido. Un personaje de su novela había cobrado vida y estaba allí, en su casa, robándole su espacio. «Víctor, ¿qué haces sentado en mi sillón? Tú no eres real, deberías de estar en mi cuaderno», reclamó ella muy confundida. Ya está ahí. ¿Qué pasa con este? Sila. Bueno, pues mi relato, por supuesto, no es de tu taller. Ha pasado por 3 talleres. Pero es verdad que el pulido final perfecto... Este grupo sí que es No, surgió de hecho por uno de esos ejercicios de técnica en un taller diferente con otra persona. Y surgió a partir de un título, porque era un juego de inventarnos títulos con palabras que fueran contrapuestas, ¿no? Entonces el relato se llama El rápido parar del tiempo. Y esa semana me dieron una foto además de un reloj, así antiguo. Entonces por eso me surgió el relato. Pero casualmente el tema de los estribillos, que es una repetición así constante que da una sonoridad al cuento, encajaba perfectamente con el relato para no tener que trabajar esa semana. Pero como el pulido final y aquí trabajamos todos. digo que trabajar. Sí, trabajamos todos, pero ya estaba medio hecho. Porque luego lo cambié 5 veces más, ¿eh? Entonces a partir de su taller lo cambié otras varias veces. O sea que no ha sido tal cual llegué a decir, venga, cambio una coma, no. Como veis, yo me hago la ilusión todos los lunes corrigiendo. Joder, mi gente. Qué formales, yo tengo guardado. Así que bueno, voy a leer. Es muy cortito, pero solamente voy a leer 2 de los 4 párrafos. El rápido parar del tiempo. Estaba limpiando con delicadeza la maquinaria de un reloj de pared cuando sucedió. Lo supo por la calma que inundó el taller, silenciando la cacofonía de tic-tacs, campanadas y cucús. Levantó la vista y se quedó quieto como el tiempo, perdido en un cabello de atardecer y unas mejillas consteladas. El estruendo repentino de 100 relojes volviendo a la vida lo asaltó con fuerza, y con igual fuerza lo asaltó el amor. La segunda vez que el tiempo se paró, una sombra se proyectó sobre las menudas tuercas esparcidas sobre la mesa, impidiéndole seguir su tarea, y de nuevo el silencio arrasó el taller. Al levantar la vista, uniformes y armas bloqueaban la entrada, portadores del cambio. El estruendo repentino de 100 relojes volviendo a la vida lo asaltó con fuerza, y con igual fuerza lo asaltó la tristeza. Arreglaba un reloj de bolsillo y el temblor de sus dedos entorpecía el trabajo la tercera ocasión en que el tiempo se detuvo. Un cuco de madera frenó a medio camino. Las campanadas callaron. Miró al techo y del piso de arriba llegó un llanto penetrante de recién nacido. El estruendo repentino de 100 relojes volviendo a la vida lo asaltó con fuerza y con igual fuerza lo asaltó la alegría. Unos bracitos rodeaban su pierna derecha la 4ª vez que sucedió. Su dedo índice temblaba indeciso sobre el gatillo. El odio en la mirada de su adversario detuvo el resonar de los engranajes en su taller. Y mientras el soldado, que una vez fue su amigo, se derrumbaba, el estruendo repentino de 100 relojes volviendo a la vida lo asaltó con fuerza y con igual fuerza lo asaltó la culpa. La cacofonía de tic-tacs, campanadas y bucús lo siguió acompañando hasta aquella madrugada en que un gallo sustituía a los cucos. Por un instante, la bala que volaba hacia su alma quedó suspendida en el aire. Y esta vez, el estruendo repentino del impacto acalló el de los relojes.
cuando escucho el relato de Sira, me dan escalofríos, porque me encanta. Sí, sí, y el sí. estribillo me parece magnífico. Magnífico. Vamos, un relato... Tiene mala folladilla al final. Bueno, este relato surge también de un ejercicio, era sobre... Gracias, Julia. de este curso con Alejandro. Era hacer el ejercicio era hacer un relato sobre tu voz narrativa, cómo sería, qué estilo tendría, qué características tendría. Hay varias historias, como decía, que quiero contar. Esta está basada en hechos reales. Una película de Después de comer. Vale. Y un trocillo. Había aparcado unas calles más abajo. Caminó por la zona peatonal del centro de la ciudad hasta llegar a su moto. Estaba cansada, le dolían los codos y los hombros, por no hablar de las muñecas. Manejar los cepillos y pinceles y aguantar el secador en alto tantas horas, tantos días, a pesar de su juventud, le estaba pasando factura. Por eso decidió disfrutar de este pequeño paseo. Necesitaba que le diera el aire. Por un rato se sentía libre. Mientras caminaba, alzó la mirada y contempló, como pocas veces había hecho, los edificios antiguos, los áticos que admiraba y el gran campanario de la catedral. Le encantaba su ciudad. A veces olvidaba lo bonita que era. Estaba tan harta de las mujeres adineradas del centro que iban a peinarse a la peluquería que hacía caso omiso del afortunado barrio donde curraba. Se deleitó con la suave brisa que acariciaba los árboles de la plaza que cruzaba a diario 4 veces. Tenía jornada partida, mañana, tarde, 4 paseos diarios, 2 de la moto a la peluquería y otros 2 de la peluquería a la moto. Pero este paseo era diferente, este paseo era suyo. A una hora prudencial, cuando aún estaban las tiendas abiertas, cuando aún había bullicio en las aceras. Este rato me lo merezco, joder. Por darle, es verdad que ese relato cumplía lo de la voz narrativa, ¿no? Que con tus características, pero también cumplía otras muchas más cosas de todo, en fin, de todo el curso. Y una de ellas es el final. Ya se quedarán cuando lo lean, el final de ese relato. Bueno, el mío también es un ejercicio de clase, de verdad. En concreto el Zoom, ¿no? Que consiste, pues, según tú nos explicaste, además yo lo hice casi tal cual, ¿no? Él nos explicó, pues bueno, que tenemos que ponernos en situación y entonces de pronto tenemos que mirar así allá a lo lejos y entonces aquí en medio hay una cosa y allá a lo lejos hay otra cosa, entonces hay que enfocar en esa cosa y decir qué pasa allí en esa cosa, ¿no? Pues yo lo hice así. Él nos dijo que había un campo, que dentro del centro había borregos, yo los borregos los cambié por otra cosa. No sé qué. Pues yo lo hice tal cual. Lo que pasa es que, claro, luego al llegar allí, digo, ¿ya de qué hago? Y entonces, pues lo hice volver, ¿no? Ya. Y entonces se llama Boomerang. El título es un poco desafortunado, pero No, es que era un boomerang. Afortunado, porque la vuelta es lo que tiene la gran sustancia, ¿no? Del relato, que al final no sabía qué hacer. uno va para adelante y cuando vuelve es cuando te... Esa técnica estaba muy chula, además fue uno de los que menos trabajo me costó porque, claro, como era un zoom, pues había que describir, ¿no? Cosas. Y a mí, pues, los adjetivos y todo eso me gustaba mucho. Entonces, pues, la verdad es que disfruté haciendo. Eso tiene que ver también un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Como nos vamos conociendo las cabezas y el caso de Irene es ese adjetivo va ahí. Y si no va ahí, se pone de muy mala leche. Hasta que encuentra. Bueno, yo voy a leer el primer párrafo nada más. Boomerang. El sol llegaba al porche a través del calor de los maderos. Del filo de los hierros ascendía un vaho tembloroso que aturdía la vista. Incluso la sombra pesaba como un edredón de tarde lenta, aceitosa, gorda. Muchacho había posado su hocico sobre la alfombra de esparto y carleaba como un tren a punto de partir. Ella se volvió a levantar para servirse más agua de limón y el labrador se incorporó meneando el rabo en un gesto de ilusión por si algo fuera a cambiar. En la plantación, el sollozo de las chicharras le dilataba la sangre y le hacía latir las sienes. Volvió a su mecedora y lanzó el sombrero hasta la mesa.
recostó la cabeza en el respaldo y dejó que su mirada se esteara sobre el fondo de jacarandá, moreras y fresnos que aplacaba el horizonte. ¿Qué? Si va a escribir más, ¿no? Perdón, y ha dicho chicharra, ¿eh? Eso tengo que agradecérselo a mis compañeros que dijeron que a los grillos no cantan por la tarde. Yo decía, no, me da igual, que yo quiero grillos. No, que son las chicharras. Más tarde, las chicharras. Al final le hice claudiqué, porque era un sustantivo. Porque era un sustantivo. Si llega a ser un adjetivo. Bueno, Dani. Pues el mío también es un ejercicio de Nada, que es la buena. ¿Qué? Nada, que es la buena. Ah, sí. No, he puesto aquí lo del ejercicio. Lo insumiso. Y bueno, en concreto el ejercicio del estribillo. Y un poco hilándolo con lo que hemos ido hablando antes, cuando yo me puse a hacer el estribillo, dije, ¿qué coño voy a hacer con un estribillo? Como un poquillo de... porque por lo que hablamos de estar encasillados de alguna forma, no tener espacio para moverte tú literariamente, poder crear algo. Y al final lo que salió, bueno, decente al menos me parece, y sobre todo para mí es importante que algo que se publique, bueno, porque me mueva a mí el primero, la verdad, y pues, es un recuerdo muy bonito porque además ellas me ayudaron a decidir que era este el relato y además bueno, fue un ejercicio que es un estribillo, que es algo que obviamente que salió de ti 100%, la técnica vaya a escribir, entonces pues por eso he decidido incluir esto. Y voy a leer un parrafito de medio muy sencillo y ya está. El relato se titula Abril y vamos a ir. En abril los coches se chocan. Lo soltó justo después de dejarle atado en su sillita del asiento trasero, sin dejar de mirar la pantalla del móvil con el videojuego que tanto le gustaba. En abril los coches se chocan. Y yo, agarrada al volante, le miraba paralizada, sin saber qué hacer. ¡Qué tontería!, podrá decirme usted. Usted, desde su visión de lector ajeno, cree que no temblaría ante el liviano desvarío de un niño de 4 años. Solo está jugando, dirá usted. Habrá visto un anuncio, una serie de televisión, o quizá haya tenido una reminiscencia de sus aventuras en la feria del fin de semana. Seguramente, usted no daría importancia a una frase como esa, enunciada por una voz aguda e infantil. Pero usted no estaba allí las otras veces que Miki habló así. Si él lo decía, sucedía. Miki, cariño, ¿qué has dicho? En abril, los coches se chocan. Muy bien escogido también el fragmento porque lo deja con el niño cuando vayas leyendo ya. Bueno, Cruz. Yo soy muy buena alumna también y entonces esto es de un ejercicio que hicimos en clase y yo estuve dudando cuando hicimos la selección de qué texto metíamos aquí, estuve dudando entre varios. Pero como este me dijiste tú que me había salido muy bien, pues no puedes levantar. Porque yo, tu opinión para mí va a misa. Y entonces aquí tratábamos dos técnicas, o intenté meter dos técnicas, que una era el tema del tratamiento de las metáforas y también lo del estribillo, que yo eso no lo había hecho en la vida. O sea que, bueno, he descubierto que las metáforas me gustan mucho y las meto también de antes que puedo. Y nada, que como es muy cortito, me hace que lo lea entero. Y básicamente pues va también de otro ejercicio, pero el ejercicio iba de cuando te tienes que ir de tu tierra o de tus orígenes, salir de tu entorno, de tu contexto, de todo, y irte a otro sitio por las razones que sea, pues de migrante o por otras causas, y por eso se titula El abandono de lo propio, cuando tienes que dejar tus raíces, tus cosas, por los motivos que sean, ¿no? Y ahí voy. Me fui porque quise, o eso creo, o eso quiero creer ahora, galopando tras el amor, ese amor, ese amor. Ese amor con el que creí, o eso creo, o eso quiero creer ahora, que podía saltar cualquier abismo entre los mares de olivos y pinares de mis retinas y los bosques fríos y relucientes como espadas de las tuyas. Me llevé una maleta de niña, pero me pesa la nieve eterna de las cornisas de tus castillos y sus torres, y esta ceguera que no encuentra horizontes de agua, ni se orienta sin el blanco de la sierra.
Vine al este porque era inevitable resistirme a sus cantos y bailes, a la fuerza de tu pelo y tus manos de sábana recién planchadas. Vine porque quise, o eso creo, o eso quiero creer ahora. No hubo la sangre de matanza, ni a jazmines y galanes de noche junto a las terrazas del verano, riendo la osa mayor, mientras caen las estrellas del cielo al cantar de las chicharras, con el sabor del gazpacho de mi madre en la cocina, hablándome, como lo hacía antes. Las estrellas me hicieron caso, cayeron mis deseos con ellas, pedí viajar y conocer el mundo, y beber vino de tu boca sin conocerte siquiera. Y aquí vivo, y aquí quiero estar, o eso creo, o eso quiero creer ahora. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la presentación. Ahora es el momento de si queréis preguntarle... Tenemos todavía un huequecillo, ¿no? Sí. Vale. No, digo, como somos muchos, cualquier inquietud que os haya sugerido esta charla que hemos tenido, esta presentación, pues es el momento de que se lo preguntéis y, no sé, cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero, que seguro que han sido muchas. Bueno, pues yo voy a romper el hielo. Si me Muy bien, gracias. Mira, me ha gustado mucho las lecturas, me ha encantado lo del estribillo. O sea, digo, qué cosa más bonita, no lo había pensado nunca. Pero yo os quiero preguntar una cosa a todos, que me quiera contestar. A veces cuando lees una novela, los principios y los finales son importantísimos, tanto como el desarrollo. Entonces, ¿tenéis algún problema con los principios o con los finales? ¿Cómo lo resolvéis? ¿Podéis contestar a alguien más? Voy a contestarte yo, que dimos una clase hace 2 semanas sobre principios y a la siguiente sobre finales. Vale, pues muchas gracias. Este año No diga que no sacamos cosas de sus clases, que sí, lo que pasa es que es para pulir cosas. No, pero es verdad que una de las cosas más importantes, también es verdad que no es lo mismo un relato breve que una novela, ¿no? En la novela tienes más espacio para, si metes un poco la pata en un momento dado, resolverlo. En un relato es lo que ves, es lo que hay. Entonces en el relato yo creo que es mucho más importante todavía que el final y el principio sean perfectos, ¿no? Porque es lo que de verdad va a hacer la diferencia, porque lo lees en un momento. Pero precisamente si empieza el relato y con lo corto que es ya no te engancha nada más a empezar, no lo va a terminar. Entonces sí que es verdad que hay técnicas que nos han enseñado, que os recomiendo que ya que vamos por hacer la publicidad, vamos a hacérsela, que es verdad, que se la merece, pero... De todas maneras, en mi caso particular, yo los principios a mí me tienen que sonar. O sea, el oído musical tiene que funcionar. Yo cuando sea la técnica que sea o nos manden lo que nos manden, es que hay que escribir sobre este cuadro, hay que escribir y o sea, yo ya sé de lo que tengo que escribir porque es lo que nos mandan y a mí el principio me tiene que sonar bien, me tiene que enganchar, se me tiene que ocurrir. Y hasta que no se me ocurre esa primera frase, yo no soy capaz de empezar a escribir. O sea, que yo no sé la técnica, o sea, sí puedo decir, venga, vamos a usar esta técnica, inicios de... Pero a mí como no me entre, como no me mueva el oído musical, no me lo perturbe... Hay una cosa que sí quería decir, es que este grupo, cuando nosotros empezamos, ya mucha gente, o sea, nos conocíamos de otros cursos, con lo que de alguna manera lo que yo preparaba era una sesión que yo no tenía, o sea, son sesiones especiales que hemos preparado para ir, o sea, yo iba con ellos, ¿no? Aumentando. Si este curso hubiera sido de iniciación, que no era porque estaba Dani, no, si hubiera sido de la primera vez que nos encontramos, el primer día, como dice Sila, justo el primer día, se enseñaría a cómo se inicia un relato, de manera efectiva. Y una de ellas es la que tú dices. Y el segundo día sería cómo se desarrolla un relato. Diferentes maneras de desarrollar. Y el tercer día sería cómo se cierra un relato. Luego ya empezaríamos a trabajar otras cosas. Pero eso que tú dices del inicio es total. Vamos, en un relato tiene que ser así. Y uno de los ejemplos, ya... vamos a dar la clase. No, a lo que tú aludías, a mí me tiene que sonar. Básicamente jugamos con diferentes formas, pero una es que sea impactante. Siempre solemos jugar con un relato de Pedro Páramo, no, de Juan Rulfo. De Juan Rulfo, que se titula Diles que no me maten. Y esa es la primera fase del relato. Justino, diles que no me maten.
¿Siguen leyendo o no siguen leyendo? Que no me maten, ¿qué pasa aquí, no? Una forma de impacto. Y otra manera muy interesante de empezar es la que ella se refiere, que digamos que es la que te va entrando con, bueno, con más dulzura, con más arrobo, que sería como empieza la Biblia, ¿no? Nos cogemos el primer párrafo de la Biblia, lo analizamos y vemos que está construido en un ritmo dual, absolutamente. Al principio fue el cielo y la tierra, y vio Dios que había un cielo y una nada, y vio Dios que era bueno y nada. Entonces lo analizamos y vemos que aunque tú no te des cuenta, eso te está entrando, porque juega con las palabras y va haciendo un ritmo, ¿no? Que es lo que... O el inicio del amor en los tiempos del cólera, por ejemplo. O el amor en los tiempos del cólera. Es decir, que hay muchísimos ejemplos de buen libro y buen relato donde el inicio es fundamental. Una pregunta. ¿A vosotros os gusta más un final abierto o un final cerrado? ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Yo quería decir una cosilla sobre lo que ha dicho ella, Sí, sí. y es que yo coincido mucho con Irene, que cuando suena bien, bueno, tú lo sigues, pero lo bueno que ha hecho lo bueno que tiene la literatura, que también lo ha comentado Alejandro antes, que siempre puedes volver. Entonces, si no te sabes la primera frase, tampoco tiene mucho sentido que estés estancado. Si tú tienes una buena idea, o una idea que consideres que es buena, seguir para adelante, y luego esa propia idea, cuando ya empiezas con el desarrollo y dices, ah, pues mira, ahora en el principio puedes meter este detallito que luego, por lo que estoy viendo más adelante, se desarrolla de esta manera. Y entonces, que el principio y el final, yo creo que son dos partes pues muy importantes en cualquier obra, pero que el propio desarrollo también te puede dictar un poquillo qué puede ir al principio y qué puede ir al final, que no hay que hacerlo mejor en ese momento. Yo le voy a contestar a ella, te pregunté qué es lo que más os gusta. Te voy a decir mi opinión personal. Yo cuando leo, me da igual el final. Es que no me interesa. O sea, me interesa el comienzo, el desarrollo, y luego, cómo termine, pues si está cerrado, está abierto, me da un poco igual. Porque no me interesa, por supuesto, me interesa la trama, pero me interesa mucho en una lectura o en una novela, en un relato, el ritmo que tiene, lo que me va diciendo, no sé, me interesan mucho más otras cosas. Y el final, incluso de libros de grandes autores que haya leído, ¿y cómo termina? Pues te puedo decir que a lo mejor te puedo contar un poco del desarrollo, lo que me ha impactado, pero el final, a mí personalmente, me da igual. Es que yo, En general. Finales abiertos que quiero estar. Yo quiero saber más. Eso es lo que me refiero. Sí, perfectamente. Sí. A mí me gusta. A mí me pasa como Amelia, ¿eh? A mí lo que me interesa es leer. No, a mí me interesa todo. Sí, no, ya, claro. Ese punto de... Hombre, es verdad que luego hay finales que no, ¿verdad? Que te quedas así como diciendo, bueno, con lo bien que llevabas todo. Llevas 300 páginas de puta madre. Y te quedas así. Pero bueno. A mí me gustan cerrados. Algo que hemos aprendido, creo yo, bueno, por lo menos yo, es que de primera a mí es verdad que me gustaban cerrados, que te lo explique todo, que te enteres de todo, pero a medida que hemos ido corrigiendo los relatos cada semana, el dejar ideas abiertas, no explicárselo todo a la persona que está leyendo y que se lo pueda inventar o que tire por donde quiera. O que dé igual, si se inventa esto, se inventa lo otro, pero Claro. al final está cerradito, un poquito. O que lo cierre el lector. Pero Y con creo una que algunas posibilidad veces puede ser más interesante que le dé el final que quiera, siempre y cuando, claro, le guíe, no sea algo absurdo. Sí, claro, que sea un final, que no sea un chimpún que paro aquí porque me da la gana, sino que sea un final sobre un final. O que dé un poco igual, que el final sea de una manera, Sí, que imagine que dé un poco igual, que el libro esté construido hasta el final, nunca mejor dicho. Aunque ese propio final, pues bueno, pues pueda ser, pues bueno, pues que después tira para acá o después tira para allá, pero... Claro. Yo lo digo por el hecho de que cada uno piense a su manera. Claro. A nosotros, bueno, lo hemos hablado muchas veces, como lectores lo que nos gusta es ser lectores activos, o sea, partícipes, que nosotros vayamos rellenando huecos que la historia nos permite rellenar, porque si no lo otro, para eso ya está la tele. Ah, bueno. Es decir, para tú no pensar, pues ya está la tele y te lo pone todo y tal. Lo interesante de la lectura es ser activo, yo creo. Ya que se han acabado las preguntas y se ha convertido esto en un debate, Eso. quiero un poco añadir ahí que, efectivamente, decir, aquí no me acuerdo cómo era tu nombre, Julia le entraba en cosquillitas cuando escuchaba algo, ¿no?, que le llamaba la atención. Yo siempre he creído en las máquinas del tiempo y en la teleportación, porque existe, es el arte, ¿no? El arte cuando nos llega, nos manda
fuera, nos saca de nosotros mismos, nos lleva a lugares que nos hacen, bueno, pues vivir esas fantasías que siempre hemos tenido realmente, ¿no? Porque dentro de nosotros vive todo el arte. Y cuando más simple es ese arte, cuando más simpleza tiene, más feliz te hacen esos viajes. Entonces, yo he visto, voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo he visto que la mayor parte de los escritores, los músicos, antiguamente sobre todo, buscaban enrollarse, le llamo yo, ¿no? Cargar, por ejemplo, una literatura de adjetivos, de figuras literarias. Y sin embargo, desde la simpleza, a mí hay escritos que me han llegado. No sé si buscáis también en los talleres esa situación, ¿no? en las obras. Yo te contesto luego porque yo estoy muy de acuerdo contigo, pero a mí la impresión... Bueno, te contesto ya, para que a mí lo que me interesa exactamente es como a ti, pero es la compleja sencillez. Claro. Es que es complejísimo ser sencillo. Eso es lo que yo creo que... Por eso te llena de satisfacción. Claro, claro. Sí. Y ese transportarte que tú dices, bueno, es lo que yo cifro que es la identidad del arte, ¿no? Que es trascender. Trascender no en el plan de que se nos vuelvan los ojos, sino trascender de ir más allá, ¿no? De lo que tú dices, esa máquina del tiempo, ese sentir algo que tú no has sentido, pero que es capaz de transmitirte el poeta, esa historia, que ese final, que eso, que te hace ir más allá. O sea, estirarte en tu condición de ser humano. Como que es eso. Y lo de la sencillez, la difícil sencillez machadiana. Parece que no está diciendo nada, pero joder, es la que te toca. Sí, lo complicado es que dentro de esa sencillez se vayan dando los pasos adecuados y claro, en el momento y en el orden adecuado. Y lo difícil, y esto sí que lo sabemos, bueno, no sé, lo sabemos todos, perdón, lo fácil, o lo relativamente más fácil, es empezar a escribir y engolarte. Porque el diccionario está aquí. Y el diccionario de sinónimo está ahí. Y si en vez de decirlo sencillo... Y eso hay un equívoco, yo creo que viene del romanticismo. ¿No? Es un equívoco de la pulsión personal y del engolamiento y de que vamos a contar todo como que sea, porque tiene que ver mucho con, yo creo, con el analfabetismo histórico, ¿no? de este país, de todas las sociedades, ¿no? Cuanto más emperifollado yo lo ponga, más parece que soy, porque menos me entiende la gente, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, ¿cómo diría yo esto que se me entendiera menos? Yo creo que la cultura literaria durante mucho tiempo en este país ha ido por esos derroteros, pero yo creo que ahora vamos a... Pero yo creo que para llegar a esa simpleza y a esa... ¿no? Funciona un poco, creo yo, que puedo hacer la comparación como los programas de ordenador, ¿no? Los programas de ordenador cada vez son más fáciles de manejar, o un procesador de texto a lo mejor es más fácil de manejar, pero es más complejo por dentro. Hay programas que son súper sencillos de usar y cuanto más sencillos de usar son, en la programación son más complejos. Cada vez los programadores están más complicados. Yo creo que esto podría funcionar casi lo mismo. Es decir, tú para escribir de manera sencilla y simple, y es verdad que eso llega, ¿no? Que, por ejemplo, los cantes flamencos, el flamenco, las letras del flamenco, con dos palabras, además dos palabras comunes, que son palabras que usamos todos los días, ¿no? Por ver a mi madre diera un deillo de la mano, el que más falta me hiciera, ¿no? Son palabras comunes que se dicen todos los días y que sin embargo te conmueven, porque son simples, por esa simpleza, pero para llegar a construir esa simpleza hay que dominar mucho el género, ¿no? El género no, las palabras, el idioma, ¿no? Nuestro gallardo idioma, ¿no? Hay que dominarlo mucho para llegar a esa simpleza. Yo recuerdo Javier Egea, que era un poeta nuestro de aquí, decía que había que leer los clásicos. Si tú quieres escribir un poema, un buen poema, que sea sencillo de los tiempos de ahora, tú tienes que empaparte de Quevedo, de Garcilaso, de Lope y de toda esta gente y aprendértelo así. Porque cuando tú ya has aprendido esa técnica que ellos usaban, tú podrás escribir un poema actual con esa misma técnica, pero sin que se te note esa técnica. Es decir, como un programa de ordenador, complejo, pero que después es sencillo. Vaya rollo que... No. Me he agarrado el carrete, ¿no? Pero es así, ¿eh? Como decía un amigo mío, pues no me he preguntado. Yo quería decir, pero le voy a contestar porque es amigo mío. Porque me da miedo. No, que eso lo que has preguntado, que es para mí creo que es lo más difícil. Y como dices también tú, llegar a esa sencillez y a esa simplicidad aparente,
es lo más complicado del mundo. Como dice tu compañero Alfonso Salazar, que si para llegar a pintar como Picasso, primero tienes que aprender a pintar... A pintar las meninas de Picasso, primero hay que pintar las de Velázquez. Exactamente, las de Velázquez. Entonces, lo aparentemente sencillo es lo más complicado, la verdad. Y todos aspiramos a eso, ¿no? Y cuando vemos, yo que sé, a Gloria Fuerte, decimos, escucha, Gloria Fuerte, el foco y la foca miran al foco. Y parece que se ha levantado la mujer y se ha fumado algo y ya... Y es súper complicado escribir así, tan sencillo, tan bonito y tan de todo. Es muy difícil, Como dice Alejandro, lo fácil es casi como cogerte 1000 palabras, que tenemos un diccionario, como dices tú, maravilloso, y meter ahí un montón de cosas y que luego nadie se lo quiera leer, desde luego, porque o sea, hay un batiburrillo y una pesadez. De todas maneras, aunque nadie se lo quiera leer, yo pienso que el arte son composiciones emanan de la libertad total, ¿no? Y muchas veces se llena, lo que llenan son estancias vacías, oscuras, que no las va a oír nadie, ¿no? Y otras veces pueden estar más visitadas, ¿no? Pero si os dais cuenta, todas van a salir del mismo sitio. Es del interior de un ser humano, de un sentimiento. Quiere decir que al final son sentimientos. Volvemos a lo mismo, es decir, si el que está haciendo algo no le produce un sentimiento, creo que no sigue adelante. Esa sencillez es el que nos va a hacer dar esos pasos, poco a poco. Desde la honestidad que tiene un creador, ¿no? Que Eso es básico, yo creo, lo que tengo que decir, desde la honestidad. Porque hay veces que un sentimiento también te lleva a mover cosas, que es el ego. El ego te puede mover a querer generar arte. Pero ahí no va a estar funcionando la honestidad. Y la honestidad es la que te dice, pues llevo... O sea, yo creo mucho en esa honestidad del artista. Pues llevo 2 años y medio con esta novela. Pues no. Pues llega un momento en que tiene partes que sí, que es interesante, pero no funciona como artefacto literario. Y tienes que tener la honestidad de saberlo. Es decir, pues son 2 años y medio tirados por la borda. No, me han enseñado otras cosas. Voy a otro proyecto. Y eso es duro. Eso es durísimo. Porque esto no es esto que hacemos no es un trabajo, no es algo que, sabes, que lo haces tú solo en tu casa. No puedes tener reconocimiento si no sale y nadie te puede hacer así después de 2 años y medio o un simple relato de meses, vamos, no nos vamos a poner tan dramáticos. Lo que quiero decir es que sí, honestidad es la palabra. Yo quería decir 2 cosas. Una, primero, comentario al grupo. Me ha encantado cómo habéis transmitido vuestra ilusión. Mucha ilusión, y eso no es fácil en una presentación así. Y además con honestidad. Esa al menos ha sido la sensación que he tenido. Bueno, y la otra cosa que quería decir, que es una pregunta que te quiero hacer a ti, Alejandro, ¿no? A ver, ¿podría definir lo que es error? Habéis hablado mucho de taller, de los alumnos, ¿no? Y digo, un error en matemática, lo tengo muy claro, pero en literatura, ¿no tiene alguna vez la sensación de equivocarte? De no entender... Mira, es chulísimo eso que estás diciendo. El método que nosotros hemos... O sea, el método, como si esto fuera... ¿sabes? Un americano aquí vendiendo los relatos que vienen, cuando los proyectamos, tienen 3 colores, digamos. En azul, las bondades de cada relato, lo que decimos, mira qué bien suena esto y cómo funciona por texto, por esto y por esto. En rojo, lo que yo considero que es un error, a lo que estábamos aludiendo, por ejemplo, pues una redundancia que no te haga ganar nada en el texto. Un ejemplo, ¿no? Sencillo. Por supuesto, cacofonías, porque tú no te das cuenta, pero pasó por su mente que rápidamente se lo llevó la corriente. Y tú no te das cuenta porque tú estás pensando que rápidamente que lo escribe en una semana, no te da tiempo a corregirlo mucho, estás pensando en 2 horas. ¿No? Estás viendo la imagen de cómo se lo lleva la corriente y no te das cuenta de esa cacofonía. Pues eso iría en rojo. ¿Qué creo que tiene de bondad? Pues que no lo ves tú solo, como decía antes Emilia, que lo vemos todo y tú ya no intentas que la corriente no pase por la mente. Y luego hay un apartado, o son fragmentos que van en verde, que son las que yo dudo.
que yo digo, esto me ha sonado raro por esto, pero vamos a verlo entre todos. Y de ahí, así, en las que mi duda estaba errónea. En la que dicen, no, pues es por esto y por esto, claro, no he leído bien. O si a alguien se le ocurre, ¿y si? Es verdad que puede, pero ¿y si? Pues te la ha dado. Entonces, los errores lo muy evidente y lo otro lo discutimos. Pero sí, claro, o sea, en el fondo, a lo matemático que te refieres, claro que hay parámetros para descubrir un error. Sí, no, sí. Y hay algo muy subjetivo algunas veces, ¿no? Quizás yo me quiero repetir mucho, ¿no? No. Tú, yo aquí empiezo a ser un poco taquimaquinista. Tú te tienes que repetir, pero con un criterio estético. Sí. Tú te tienes que repetir y argumentame ese criterio estético. De hecho, nosotros jugamos mucho con las repeticiones. 2 repeticiones no me valen. 3 sí. Y 3 sí, y depende de dónde las ponemos, lo del estribillo de Maricruz, este último, ¿no? Porque van fundamentando un recurso estético. Ahora, yo es que soy libre y entonces me gusta repetir. Perfecto, libres somos todos. Yo no te voy a negar eso. Ahora, con la misma honestidad, te tengo que decir que esa libertad tuya no produce literatura. Produce a lo mejor satisfacción personal de libertad. No la tuya, por Dios. Estoy diciendo la del relato imaginario que estamos... No era la tuya. Como verás, tiene definidos los errores para soltar la frase justa, que nadie se moleste, que todo los tiene definidos. Me refería a eso, que sí que hay cosas que son más palpables y otras que desde luego ni idea y las comentamos. Sí, las comentamos y además a veces, en alguna ocasión, algo que a él le ha parecido un error, bueno, un error de los rojos, pues no, porque los incluso los rojos algunos se saltarán, pero los rojos que son como que los ves tú, los ves todo el mundo rápido, ¿no? Y dices, pues si has puesto comía, bebía, o sea, 3 guías en la misma línea, pues vamos a darle un aba. Claro. Si estamos hablando de los ¿no? De pretéritos imperfectos, vamos a darle un aba que no sea, cosas de esas me refiero, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas de los comentarios que Alejandro ha hecho sobre los textos de los propios o los de los compañeros, es verdad que siempre alguien, bueno, había ocasiones en que algunos de nosotros hemos tenido otra perspectiva, lo hemos leído de otra manera, hemos dicho, oye, pues yo no creo que eso esté mal, porque yo aquí lo he leído, ¿no? Y dice, pues es que yo lo he leído de la otra manera. Y ahí eso da una prueba de que estaba bien marcado, porque había como una duda, ¿no? Al final hay algo ahí que funciona pero no funciona y de eso hay que hablar, ¿no? Entonces está muy chulo porque ves los textos de todo el mundo y además esto es como en las escuelas de padres esas, ¿no? Que dices, ostras, pues todo el mundo tiene mis mismos problemas, qué bien. También te digo, y eso no lo hemos dicho al principio, pero yo creo que este grupo ha funcionado también y tenemos tanta amistad, que ya podemos decir que sí, que amistad, y a lo mejor no es lo común, ¿eh? O sea, nosotros estamos celebrando aquí también con este libro que una cosa pues más o menos extraordinaria. Siempre en un grupo pues no todo el mundo se lleva bien, oye. Hay gente que tiene otra... Claro, que llega, se va porque bueno y no, y sin embargo pues ha coincidido que aquí nos llevamos. Además en las composiciones los errores no existen. A ver si me voy a explicar lo que acabo de decir, ¿vale? No existen porque cuando estás componiendo, porque tú haces lo que tú quieres y como tú lo sientes, lo que estamos hablando, ¿no? El error surge cuando lo confrontas. Y cuando lo presentas es cuando puede surgir el error. Pero eso es una vía para el éxito de lo que tú quieres buscar, ¿no? Entonces, al final, dentro de un curso, dentro de lo que es la docencia, pues sí puede existir el error como vía, no como tacha, ¿no? Sino a eso es lo que me refería cuando me lo decía, que yo lo entendía así, ¿no? De una manera como, si es que este es el primer peldaño para que luego salga bien. Claro. A ver si he confundido. Bueno, confundido o no... Dios mío, está dando esto, ¿eh? No. Son 7:30. Bueno, ¿queréis decir algo, callar para siempre? Pues agradecer la presencia. Claro. Muchas gracias. Enhorabuena. ¿Os ha gustado? Pues aplaudir.